Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Evaluación de puestos. Está por demás decir acerca de lo necesario que es analizar las formas y métodos que se utilizan en la administración de recursos humanos, especialmente para medir los puestos que existen en las organizaciones. Este tema en particular lo considero la columna vertebral del curso. Lo vamos a estar desarrollando tanto en esta sesión como en la siguiente sesión 4 y en la 5. La mayoría de las medidas son patrones arbitrarios que se nos han impuesto por la costumbre, las leyes o por el simple intento de comunicar en un sentido figurado ideas más complejas. Es decir, cuando hablamos acerca de medidas, hablamos de una convención social, algo que nosotros como comunidad hemos definido para poder darle un valor a determinado objeto de estudio. La administración en sí ha creado sus propias medidas para aplicar en el ámbito financiero, contable, en el área productiva y en la administración de personal. Realmente casi en todas las esferas de la injerencia de la administración se han establecido ciertos criterios que permiten realizar medidas y comparaciones de fenómenos. La evaluación de puestos es en sí una de estas medidas. Cuando hablábamos del tema de la conservación del capital intelectual, hablábamos de lo importante que era conservar registros del personal. En la parte de los registros del personal es indispensable llevar controles individuales que permitan hacer comparaciones entre los empleados y en algunos casos predecir respecto de las nuevas trabajadores en rubros como la permanencia en la empresa, la asistencia al trabajo, la puntualidad, las incapacidades, los accidentes en el trabajo, entre otros. Podemos recorrer todas las funciones del área del personal y en todas ellas encontraremos fenómenos observables sujetos a medición. Decíamos que en muchas empresas este detalle pasa por omisión y de ahí que existe tanta incertidumbre en cuanto a cuál es el historial de desempeño de un determinado trabajador y más que de eso, de un puesto en particular. En el área de la administración del personal también se cuentan con diversas medidas que permiten tomar decisiones respecto de algunos fenómenos. Por ejemplo, cuando seleccionamos a un empleado se toma en consideración su coeficiente intelectual, la rapidez con que una secretaria escribe una cuartilla, la exactitud con que se resuelve un problema aritmético, etc. Todos estos son indicadores, son variables que nos permiten tomar decisiones en lo laboral. En los programas de capacitación y entrenamiento, las medidas más usadas entre otras son las horas de entrenamiento que ha recibido un técnico, los cursos que ha tomado un empleado y las calificaciones obtenidas después de aplicar reactivos para determinar el grado de aprovechamiento de un curso. Ya lo decíamos que es importante que una empresa pueda contar con esta clase de programas de capacitación y entrenamiento y sobre todo que las escalas de medición del desempeño de los trabajadores en dichos cursos estén bien documentadas. Pero bien, el concepto más importante para este día: la evaluación de puestos es un sistema metodológico para determinar la importancia que reviste cada puesto en relación con los demás dentro de la organización. A su vez, esta ordenación tiene importancia relativa con respecto a los objetivos finales de la organización y mantiene una relación directa con ellos. La evaluación de puestos tiene como principal finalidad la de lograr una adecuada representación de la jerarquía que facilite la organización y permite remunerar adecuadamente a los trabajadores. Es decir, hablamos de que si evaluamos correctamente los puestos, tenemos un claro conocimiento al respecto de cuál es la justa medida en valor que ese puesto le aporta a la organización. Y eso se traduce en lo que tiene que ver con el salario, que es el nombre que remite a la materia. Esa relación que existe entre el valor del puesto y el estar otorgando la remuneración adecuada a dicho puesto. Ahora, existen varias soluciones derivadas de la evaluación de puestos. Y es que la evaluación de puestos ayuda a combatir ciertos problemas como lo son el desconocimiento de la importancia de cada puesto y la fijación de salarios por medio de cálculos empíricos. Contribuye también a reducir las preferencias individuales de la gerencia hacia ciertos puestos o personas, a reducir el proteccionismo que eventualmente ejercen los sindicatos sobre ciertos trabajadores, también a evitar la fuga imperceptible de obligaciones de algunos puestos y a reducir los desequilibrios en las cargas de trabajo producidas por diversas razones.
En cuántas ocasiones hablamos acerca de un desconocimiento, ¿verdad?, a respecto de cuáles son las funciones y el valor de cada puesto, que termina por ignorancia quizás generando ciertas cargas inadecuadas o pagas incompletas. También es cierto que en muchas ocasiones ciertos puestos son sobrevalorados o demeritados por situaciones más de tipo sindical. Bueno, la evaluación de puestos nos va a ayudar a erradicar todo esto y sobre todo hacer un cálculo más objetivo del salario y menos basado en la experiencia o la usanza, lo que se acostumbra, lo que se estila. Podemos hablar de ciertos vértices en cuanto a modelos teóricos de medición. Los estudios de la materia han desarrollado una serie de modelos que permiten hacer tales mediciones con base en estas vertientes que se mencionan más adelante. La de observar el objeto de medición, en este caso el objeto de medición es el puesto, o la de comparar el objeto de medición, que también hablamos del puesto. Si bien es cierto que existen métodos modernos que combinan una y otro vértice. Cuando se trata de observar el puesto existen dos vértices también, el que observa el puesto como un todo y el que lo hace dividido en partes o factores. Algunos autores de hecho dicen que la primera forma, la de como un todo, la de la observación como un todo, es una forma de medición no cuantitativa, y la otra, la de dividir en partes o factores, termina siendo una forma cuantitativa. Lo cierto es que ambos son formas conceptuales de medición, y en la siguiente sesión, la número 4, vamos a abordar mayores detalles en cuanto a cómo ciertos métodos encajan en una y o en otra. Bien, hablemos de un modelo de medición observando el puesto como un todo. Cuando se mide un objeto de esta forma, al momento de observarlo hacemos en forma global, mucho más generalizada. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se trata de medir un escritorio, entonces podemos encontrar como indicadores de medición lo que es el alto, el ancho y el peso. Aunque quizás se pueden obtener otras medidas, ahorita lo que nos está interesando es el volumen total de ese escritorio, por esos indicadores, así generales. En este tipo de mediciones, en el caso de puestos de trabajo, interesa llegar a una estimación general del volumen que ese puesto en particular tiene dentro de la organización. Pero después hablábamos acerca de observar el puesto en partes o factores. Aquí, al igual que en el caso anterior, sí nos interesa llegar a lo que es la estimación de un volumen, solo que en esta ocasión se trata de hacer un análisis previo de diversas medidas que en conjunto nos van a llevar a esa estimación. Así vamos a ser mucho más objetivos y no vamos a descuidar ningún aspecto importante de la evaluación de ese puesto. Por eso decíamos que estos indicadores más minuciosos, que ya no son tan cualitativos sino más cuantitativos. Ahora, la segunda de las vertientes principales en cuanto a lo que es la evaluación de puestos es comparar el puesto, y aquí a su vez nacen otras dos derivaciones. Cuando se compara el puesto se puede hacer comparándolo con otros puestos o bien contra una escala. Cuando se compara contra otros puestos podríamos manejar un ejemplo. Si deseamos medir la estatura de algunas personas y no contamos con una cinta métrica, basta con compararlas entre sí para lograr identificar a la más alta o a la más baja, pasando con los valores de estatura intermedios. Y en el caso específico de medir puestos, por este medio solo es necesario tener que realizar comparaciones de carácter conceptual entre los puestos para generar ese nivel entre el más alto y el más bajo y los intermedios. Ahora bien, cuando se compara contra una escala, si ya contamos con una escala graduada, será posible hacer mediciones de las estaturas de las personas sin necesidad de tener a todas juntas. Y en el caso bien específico de la evaluación de puestos, es posible elaborar una escala que nos permita compararlos y establecer una jerarquía. Muestro aquí una tablita que viene en la bibliografía, donde se nos muestra cómo, en base a la comparación, decíamos que teníamos comparaciones puesto contra puesto y puesto contra escala. En base al puesto como un todo, que decíamos que es un método no cuantitativo, tenemos a los modelos de alineación y a los modelos de grados predeterminados. En cuanto al puesto dividido en partes o factores, que decíamos que era una tendencia cuantitativa, tenemos por ejemplo al método modelo de comparación de factores y al modelo de puntos. Entonces básicamente estos cuatro modelos, el de modelo de alineación,
modelo de grados predeterminados, modelo de comparación de factores, modelo de puntos. Los tenemos como 4 tipos de modelos que vamos a estar viendo más detalladamente en la siguiente clase, en la sesión número 4 y en la sesión número 5, como categorizaciones no cuantitativas y cuantitativas en cuanto a lo que son métodos para la evaluación de puestos. No dejando en fuera que, por ejemplo, tanto modelo de alineación como modelo de comparación de factores son aquellos que hacen una base de comparación puesto contra puesto, y respectivamente modelo de grados predeterminados y modelo de puntos hacen una comparación puestos contra escala. Por el momento tengan paciencia, vamos a dejar pendiente ahondar en las características importantes de cada uno de esos 4 modelos: modelo de alineación, de grados predeterminados, de comparación de factores y el de puntos, y observemos así las características generales en cuanto a poder realizar una evaluación de puestos con diferentes dimensiones y modelos. Bien, y para cerrar, es importante considerar que hay elementos necesarios para hacer una evaluación de puestos. La primera es la aprobación de la alta dirección. Sería tremendamente negativo el hecho de tener alguna limitación en cuanto a recabar la información o destinar tiempos y recursos para realizar lo que es el proceso de evaluación sin antes contar con la aprobación de la alta dirección y que ésta nos pueda bloquear el ejercicio de la misma. También decíamos que es importante tener previo a una evaluación del puesto un análisis del mismo. Por lo tanto, previo a poder realizar un ejercicio de evaluación hay que tener un análisis y descripción de los puestos. Esto lo estuvimos platicando en la sesión pasada. También así los organigramas. Necesitamos tener gráficamente lo que es la estructura general de la organización para no cometer ambigüedades. En cuanto a un modelo de evaluación, está por demás decirlo. Ya hemos mencionado acerca de que existen varias vertientes en cuanto a lo que son los modelos teóricos de evaluación, y tenemos que asirnos de alguno de estos como la base teórica conceptual que nos va a regir. Todo esto siempre pensando en cuáles son las características de la organización en la que estamos trabajando. Ahora, es bien necesario formar el comité de evaluación, mismo que debe estar integrado por gente de la dirección de áreas o departamentos, así como de la dirección general, para que tenga una visión bastante completa al respecto de cuáles son los puestos que se están evaluando. Y finalmente, una recomendación muy importante como elemento necesario es la selección de puestos tipo. Esto se refiere a ciertos puestos que son de alguna manera ya muy genéricos dentro de la organización. Podríamos hablar de el puesto de secretaria, el puesto de asistente administrativo, el puesto de operario de mantenimiento. Algunos puestos como estos son bastante genéricos y nos conviene bien seleccionarnos para que cuando existen particularidades en cuanto a algunos puestos no se pierde tiempo o rumbo en cuanto a los detalles de los puestos que previamente ya se han seleccionado como genéricos. Puestos que no encajan exactamente en esos genéricos son los que nos van a implicar nuestro esfuerzo de poder analizar con mayor detalle para encontrar sus particularidades. Bien, no olvidar que tenemos por aquí algunas actividades. La primera de ellas que implica poder dar respuesta a para qué será necesario hacer una evaluación de puestos. Es muy importante que nos puedan comentar cada uno de ustedes al respecto de qué es lo importante en esa tarea de evaluación de puestos, por qué es necesario hacerlo. Y otro ejercicio más nos lleva a poder hacer el análisis en cuanto a de qué manera podremos nosotros al interior de nuestra organización recopilar información de los puestos que la integran para hacer un análisis y descripción de los puestos. Recuerden que esta es la fase previa a poder realmente hacer una evaluación. Así que, ¿cómo es que usted lo haría? ¿Cómo es que tú lo harías? Esto en el contexto de tu organización, pensando en que tú perteneces al área de recursos humanos. Ahora bien, ¿qué metodología emplearías para resolver el problema de evaluación de puestos? De todo esto que hemos estado mencionando, como diferentes metodologías que quizás ahorita los hemos visto de manera muy general, pero que hablarían acerca de observar lo que es el puesto o bien compararlo, y si lo observamos lo haríamos como un todo o lo haríamos por partes. Si lo comparamos lo haríamos contra otros puestos o lo haríamos contra una escala.
Bien, estoy al pendiente de sus dudas y comentarios por medio del chat. Gracias.